Odian a la democracia los que abusan del poder, los que erigen burocracias solo para no caer. Odian a la democracia los que implantan corrupción, los que implantan hambre y mafias, los que imponen su sermón. Odian a la democracia los que exaltan su valor y nos niegan la palabra, las ideas y la voz. En el mundo hay muchos tipos de preguntas. Ninguna es buena ni mala. Solo existen más dudas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Legítimas Dudas. El episodio de hoy tenemos un tema bastante particular. Vamos a analizar un poco a la Asamblea Nacional saliente, sobre todo a los asambleístas de Tungurahua, cómo cumplieron su trabajo, fueron héroes, fueron villanos o simplemente hicieron un trabajo o un papel secundario. En el episodio de hoy nos acompaña el abogado Luis Miguel Rivera, ex jefe político, analista político y también un experto en derecho parlamentario con quien vamos a conversar acerca de este trabajo de los asambleístas y muy pronto también candidatos. Luismi, bienvenido. Muchas gracias, querida Sabi, estimado Roge, por su cordial invitación. Siempre es un privilegio poder compartir con ustedes. Luis Miguel, sería interesantísimo que empecemos como con una visión general de los asambleístas salientes. Sabemos que son los siguientes: Ana Galarza, tenemos a Rosa Belén Mayorga, tenemos a Ramiro Vela y a Cecilia Baltazar. No es del orden en el que entraron, por si acaso, pero ¿cuál es tu análisis general de los asambleístas salientes de Tungurahua? Bueno, creo que para poder analizar la gestión hay que empezar por el inicio y ver primero en el contexto inusual de una muerte cruzada, es decir, de la interrupción de una legislatura. Había candidatos que ganaron, asambleístas en funciones y que inclusive intentaron algunos de ellos la reelección. ¿Cómo surgieron estos autores? En un momento de convulsión, de incertidumbre política, y en ese sentido podemos ver también cómo hubo, desde mi juicio, dos factores. El primero, la reputación y el nivel de conocimiento en la localidad en un momento de hartazgo político, que creo que se configura en el caso de Ramiro Vela y Cecilia Baltazar, y por otro, la influencia de las agrupaciones políticas, de los candidatos presidenciales, en los casos de Ana Galarza y Rosa Belén Mayorga. No tuvimos, después de la muerte cruzada, ¿quién es el único asambleísta que regresa? Me parece que solamente Rosa Belén. Así es, Rosa Belén. El resto de asambleístas que, bueno, en este momento son salientes, prácticamente eran nuevos en el tema de asamblea como tal. Sí, y también podemos ver las tiendas políticas por las cuales surgieron, pero aquí yo quisiera ahondar, haciendo un análisis. Por ejemplo, vemos que también los porcentajes de representación son mínimos, que hubo una fuerte presencia del ausentismo y también de la indecisión en el electorado tungurahuense. Ana Galarza llega en primer lugar con el 17%, seguida de Ramiro Vela con el 15%, luego Cecilia Baltazar con el 12.52% y finalmente Rosa Belén Mayorga con el 12.31%. Eso quiere decir que menos de 2 de cada 10 tungurahuenses votaron por estos asambleístas, es decir, que en el ideal pudiésemos decir que representan a persona y media en Tungurahua, ¿sí? Es decir, no tienen una representación legítima. Exacto, no o contundente para llegar a la asamblea. No están revestidos de mayor legitimidad, pero quizá esto nos grafica el momento político que vivió Tungurahua, es decir, ese hartazgo hacia la figura de los legisladores. No estoy hablando particularmente de ninguna persona, sino en general, en sentido abstracto, ¿no? Y yo creo que parte de eso es justo a veces el desconocimiento de lo que hace el legislador, ¿no? Desde afuera se puede decir, es que solo pasan peleando, y creo que es el trabajo del debate político que se da. Y justo este es el espacio para ir analizando ese trabajo que ha hecho cada uno de los asambleístas, ¿no? Dentro de sus curules. Y podemos empezar justo con el tema con la asambleísta Rosa Mayorga. El Observatorio Legislativo, que es una página supremamente interesante, nos establece cuántos proyectos de ley han presentado, los docentismos, cómo votaron en cada una de las votaciones que existían. Establece que la asambleísta Rosa Belén Mayorga ha presentado en este periodo, no en el anterior porque ella fue de reelección, 2 proyectos de ley que se están tratando
y ha tenido 15 ausentismos en votaciones. Eso no significa 15 ausentismos en sesiones, sino en votaciones. Pero un poco en la mirada local, ¿cuál consideras tú que ha sido el trabajo de Rosa Belén Mayorga? Bueno, es importante toda vez que ella logró la reelección. Digamos que idealmente se podría... Aunque no sé si se le considera como tal No, reelección. exactamente, ese es un término bastante apropiado. La normativa nos dice que para términos prácticos no se computa como una reelección, sino estaban completando el periodo de la anterior legislatura. De hecho, estamos en la misma legislatura 2021-2025. Lo único que pasó es que hubo elecciones anticipadas y se están completando los periodos. Pero, a consideración de otros asambleístas, por ejemplo, en el caso de Esteban Torres, que ganó en 2021 y que Pero ya no ganó. ya no lo logró. Entonces, hablaríamos que idealmente hubo como que una validación de su trabajo. Pero ¿cuál fue el trabajo anterior y la continuación? Llamémoslo así. Vemos que en realidad 2 proyectos de ley, habrá que ver las materias, pero realmente yo creo que también muchos de los asambleístas han fijado su vara, su medidor para analizar la gestión en la exhibición que ellos tienen. Recordemos que si bien los legisladores son representantes provinciales, tienen un espacio de interacción nacional, se convierten en figuras nacionales, es decir, opinan sobre temas nacionales, legislan sobre temas nacionales, entonces cumplen un doble rol. Por un lado, no alejarse de su electorado, pero también alinearse a los momentos políticos que se viven en el escenario nacional. En ese sentido, no hemos visto mayor protagonismo de Rosa Belén Mayorga, recordando que ella es asambleísta de la Revolución Ciudadana, y ha habido más bien una notoriedad de otras figuras políticas, como el caso de Viviana Veloz, que es vicepresidenta de la Asamblea Nacional y es una legisladora también de provincia, porque se puede decir, no, solamente los asambleístas nacionales son los que tienen visibilidad. Entonces, sí vemos por ese lado que no ha tenido un desempeño, un performance muy notorio en el escenario nacional y tampoco en el local, dicho sea de paso. Aunque sí debo destacar que ella es quizá una de las asambleístas que más se ha presentado ante la ciudadanía. O sea, es decir, que ha asistido a actos protocolarios, invitaciones, socializaciones. Por mis anteriores funciones, coincidí en muchas ocasiones con ella, algo que no hacían otros asambleístas, pero en todo caso quizá no hubo la suficiente promoción o difusión de este trabajo, algo que se ha venido a ratificar, por ejemplo, en la decisión de su partido de no candidatizarla a la reelección, aun cuando tiene la posibilidad de hacerlo. El problema fue un poco el tema de la comunicación, porque hay que recordar que también la asambleísta ha formado parte del grupo parlamentario de mujeres, que ha sido un grupo parlamentario interesante dentro de la Asamblea Nacional, en donde estaba la propia asambleísta Rosa Mayorga, Cecilia Baltasar, incluso de Tungurahua, estaban otros asambleístas que también han hecho, digamos, procesos en el tema de mujeres, pero capaz y un poco es la comunicación hacia afuera del trabajo que se viene haciendo, porque es bastante difícil comunicar a la ciudadanía qué hace el legislador a la final, ¿no? No es algo tan tangible realmente. Pasemos a otro asambleísta. Bueno, en este momento se me viene a la cabeza quizá Cecilia Baltasar. ¿Cuál es tu perspectiva del trabajo que ella ha venido haciendo en la Asamblea Nacional y sobre todo por ser representante de aquí de la provincia de Tungurahua? Bueno, el caso de Cecilia Baltasar es interesante. ¿Por qué? Porque recordemos que Pachacuti logra ganar las elecciones presidenciales y de asambleístas en 2021 con una votación muy importante. Cristian Yucaya llega a ser legislador. Casi mete otro. Exactamente, y casi ingresan 2 asambleístas y pronto hubo, digamos, el empañamiento de su gestión por una denuncia que incluso hizo el presidente de la República de ese entonces, Guillermo Lasso, luego retiró la denuncia. Pero claro, ahora, Cecilia Baltasar tenía ese desafío, ¿no?, de mantener a Tungurahua como un bastión de Pachacuti pese a los escándalos que hubo. Y en efecto, podemos ver el decrecimiento en términos de votación, pasar de estar en un primer lugar a un tercero con el 12.52%. Esto, bueno, de todas formas logra una representación. Hay que entender también cuál fue el cambio. Por ejemplo, en el caso de Rosa Belén Mayorga, ella sí tiene una bancada numerosa, que por sí sola era la bancada más grande de la Asamblea Nacional. En el caso de Cecilia Baltasar es que en realidad son 4 asambleístas de Pachacuti. No les da ni siquiera para tener una bancada. Entonces era mucho más difícil lograr visibilidad o tomar una posición para
tomar decisiones dentro de la Asamblea Nacional. Cuando uno es parte de una bancada grande en la Asamblea Nacional, creo yo que tiene más bien menos posibilidades de lucirse o de que le resalten un discurso en la Asamblea. Más bien creo que de alguna forma los independientes van llevando esas ventajas. Es como dicen en términos no solamente políticos, es preferible negociar con uno que negociar con varios. Entonces, cuando tú perteneces a una bancada sólida, puedes imponer la decisión del bloque o del partido en la legislatura. Es decir, también tienes la posibilidad de que tu voz tenga mucho más eco. Pero cuando perteneces a un grupo muy minoritario, que actúa como bisagra, es decir, en algunos momentos soy oposición, en otras veces oficialismo, no tienes esa posibilidad de hacerte notar. Entonces te vuelves en un actor utilitario nada más. Ojo, solamente si es que de alguna forma te han bendecido siendo tú la voz de esa enorme bancada. Ojo, mira lo que pasa con Pierina, por ejemplo, con Pierina Correa. Es la asambleísta más votada del país. Y no es la voz de la bancada. Incluso, obviamente, por su propia lógica, tuvo la ventana de llevar la primera sesión, ¿no es cierto?, de la Asamblea Nacional, pero que luego, a posterior, nos dimos cuenta que simplemente no fue la ungida, ¿no? No fue la que de su bancada era la que llevaba los proyectos, ni la voz, ni nada, ni mucho menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no le aseguró ni siquiera ser la más votada. Y como un dato adicional, justo un dato de mi tema legislativo, el asambleísta Cecilia Baltazar ha presentado 3 proyectos de ley y tiene 6 ausencias en votaciones. De hecho, es la menor que se ha ausentado en el tema de votaciones, a diferencia de los otros asambleístas que ya vamos a analizar. También 3, ¿no? Rosa Mayoría tiene 2 proyectos de ley y 15 ausencias, y Cecilia Baltazar tiene 6 ausencias y 3 proyectos de ley que se han presentado. Y yo creo que, bueno, eso es un trabajo también interesante, el presentar, porque de ahí al aprobar ya no depende de la persona en particular, ya depende de la voluntad de todo el cuerpo, efectivamente. No solamente el pleno, sino la comisión, la celeridad en la que nos trata, tema mismo del proyecto de ley, que puede ser una ley original o un proyecto de reforma, los tiempos, etcétera, y la voluntad política. Eso, además que yo creo que ese medidor no es del todo adecuado. No podemos juzgar a un legislador por el número de proyectos de ley que presenta. Más bien deberíamos ver cuál es la materia sobre la que quiere legislar y cuál ha sido la efectividad que ha tenido. Es decir, su capacidad de negociación, de impulso, de gestión en las comisiones de las que forma parte o en las que está impulsando su proyecto legislativo. Y vamos a pasar, nos quedan 2 asambleístas por analizar y creo que son un poco los más controversiales por el trabajo que se ha venido realizando. Y tenemos a 2, ¿por quién vamos a ir? Yo creo que por Ramiro Vela. Bueno, ¿Qué opinas de el caso de Ramiro es interesante porque cómo surge Ramiro Vela políticamente en el momento que ya habíamos descrito, que era de caos, incertidumbre política, pero además porque él es un comunicador que siempre ha cuestionado eso, que siempre ha atacado a la clase política, ha puesto el dedo en la llaga de la actividad política. Entonces, eso le llevó a la gente a identificarse con él. Y notamos eso en su votación. Es el segundo asambleísta más votado en la provincia de Tungurahua sin tener un candidato presidencial fuerte. Él llega por Centro Democrático y de hecho es el único asambleísta de Centro Democrático en la Asamblea Nacional. Eso nos demuestra que en realidad el tungurahuense votó por la identificación y la afiliación que sentía auténticamente por Ramiro Vela. Y eso es algo que un poco a mí también me causa intriga, me llama la atención porque es el único asambleísta que entra por Centro Democrático, pero finalmente le presentaban como un asambleísta de la bancada de ADN. Y renunció hace pocas semanas. En efecto, o sea, aquí nosotros vemos, eso es lo que decía Roquel. Finalmente, ¿qué pasa? Cuando estás de una bancada numerosa, si no eres el ungido, te invisibilizas. Pero si es que no perteneces a ninguna bancada, también eres un don nadie. Entonces te obliga a finalmente tomar una posición para tener esa visibilidad que necesitas como legislador. Porque obviamente la gente no sabe cuántos proyectos de ley ha presentado un asambleísta si no va y consulta en el portal que ventajosamente existe. Pero, ¿qué si juzga la ciudadanía? Lo que está disponible para su consumo entendido en el buen sentido de la palabra, es decir, las intervenciones, el eco mediático que tiene el legislador. Y en este caso yo creo que Ramiro, como un comunicador de formación, él entendió esa dinámica y finalmente tomó partido y se unió a la bancada oficialista porque eso le permitía tener finalmente los reflectores que necesitaba para
demostrar eso que había sido, digamos, el puntal para su llegada a la Asamblea. He escuchado constantemente a Ramiro Vela decir justo lo que decíamos acá, de que sí, yo soy el único asambleísta de Centro Democrático de todo el país. Y en términos de partido político, a mí eso sí me parece interesante, que claro, uno diría desde una visión nacional, wow, el único asambleísta de este movimiento político, pero cuando miramos a la provincia de Tungurahua y analizamos un poquito más profundo, Centro Democrático es la primera fuerza política de la provincia. Bueno, ahí hay que hacer una puntualización, no solamente Centro Democrático, sino la alianza que hubo entre Centro Democrático y el movimiento cívico, en representación de alcaldes y de concejales, el candidato a prefecto quedó en segundo lugar, etcétera. Entonces, en ese punto yo estoy de acuerdo, pero fue la alianza entre el nacional y local. Y lo curioso que cuando preguntamos a las personas, dicen, bueno, ¿y Centro Democrático? Dicen, ¿y qué partido es? Cuando Centro Democrático termina siendo una fuerza realmente en Tungurahua. Y fue tal vez no la fuerza del partido como tal, pero sí la imagen de Ramiro Vela que le lleva a este espacio de la asamblea. Y yo creo que también fue interesante y digamos es un ejercicio bastante bueno de pasar de ser un espectador finalmente de la política y un comentarista, un narrador de la política, a estar en la política, a estar dentro. Y vimos que los primeros días también se le complicó en términos políticos su trabajo en la asamblea. Es que yo creo que ese era el verdadero desafío de Ramiro, porque él ya implantó el discurso de hartazgo político y la necesidad de acción en un espacio de decisión política. Entonces, él llega completamente solo. Necesitaba evidentemente tener esos reflectores para no quedar mal con su audiencia. Y yo creo que en términos pragmáticos, él hizo lo que tenía que hacer justamente para mantener su narrativa política. ¿Es que después de este proceso haya un desgaste? Es decir, que esa audiencia que a él le seguía y decía, sí, Ramiro, el que habla todos los días de que esto está mal, esto no se debe hacer. ¿Crees que parte de esa audiencia se haya decepcionado de pronto de Ramiro? Y que le pase factura en estas próximas elecciones. Él sí va a la reelección. Sí, él sí va a la reelección y es importante, ya no por Centro Democrático, sino solamente por el movimiento cívico, que es la lista 62 en Tungurahua. Entonces habrá que ver a quién mismo le pertenecían los votos, si a Centro Democrático o al movimiento cívico, aunque en política no funciona tanto así, o al mismo Ramiro, exactamente. Digamos, el sistema ecuatoriano no nos permite cantarte sin partido, ¿no? Pero sería interesante analizar en el caso que si se hubiese lanzado sin ningún partido, ¿cómo hubiese sido la dinámica? Hubiese sido mejor. Bueno, ahora él ha sido pragmático, o sea, vinculado a una bancada, ha renunciado hace poco, también por los momentos políticos que se han vivido. Entonces, habrá que ver si es que en realidad hay una valoración positiva o negativa por la población tungurahuense, aunque hay que ser pragmáticos también. Todo cargo público per se ya implica un cierto desgaste en la gestión. O sea, va a haber gente que votó por ti y se desencantará, pero probablemente gente que no votó por ti, pero ve tu desempeño y finalmente termina inclinándose hacia tu tendencia y estilo. Desempeño, y les recuerdo datos del Observatorio Legislativo, Ramiro Vela ha tenido 29 ausencias en votaciones, que les recuerdo no implica una ausencia en sesión, sino una ausencia en votaciones, es decir, se pudo haber ausentado en el momento de la votación, y ha presentado 3 proyectos de ley, un proyecto de ley respecto a una reforma del Código Orgánico del COTA, del Código Orgánico de Administración. Va empatando con Rosa Belén, ¿no? En número de proyectos. En número de proyectos empata con Cecilia Vallejo. Con Cecilia. Entonces va 3-3 y Cecilia 2. Vamos con... Y miren qué interesante también es la temática sobre eso también debería ser otro factor de análisis. ¿Cuál es la temática de los proyectos de ley? Ramiro no descuida lo local, presenta una reforma al COTAD, y si no estoy mal, sobre el tema de gastos en fiestas, en festividades, justamente para no descuidar ese electorado local que a largo plazo parece ser que sí le interesa a Ramiro y que finalmente él sí mantiene esa conexión electoral porque sabe que es personal, no es partidista. Y es lo que decíamos al inicio, puede presentarse como el tema del hartazgo de lo político, de lo que hay que hacer, pero entrar en el accionar mismo de la asamblea, en el juego de lo que implica legislar y que no implica ejecutar, porque ese también capaz es una de las frustraciones, no poder hacer algo porque no se cuenta con los recursos, es decir, administrativamente la asamblea no administra, no hace obras.
Y creo que ahí un poco, cuando compartíamos ciertos espacios, las personas decían, bueno, ¿y qué ha hecho? Y efectivamente no hay una obra visible porque los asambleístas no pueden hacer obras. Yo creo que ese sí es un tema que hay que debatir en sentido de esto es lo que hacen. Sí, en los ciudadanos también, por ejemplo, el tema de la antipolítica en el discurso. Políticamente es súper rentable decir, yo no soy político y porque no soy político, quiero entrar a la política. Quizá ahí puede estar, digamos, la conclusión de por qué estamos tan mal en política. Porque, entre comillas, les estamos dando la posibilidad de hacer política a gente que no sabe de política. Tenemos en este momento Anita Galarza. ¿Qué podemos decir? Primero, datos del Observatorio Legislativo. Es quien mayormente ha tenido ausencias en votaciones, tiene 66 ausencias en votaciones según datos del Observatorio Legislativo. Gana en ausencias de Y ha votaciones. presentado 2 proyectos de ley. Hay algo irónico en el tema de la asambleísta Anita Galarza. Ella salió y regresa siendo la más votada dentro de los rangos que tenemos de votaciones que no son para nada altos. 1.7 de cada 10 tungurahüenses. En términos estadísticos. Bueno, el tema de Ana Galarza es que en realidad yo no he visto una diferencia en su estilo. Acá tenemos la posibilidad extraordinaria de comparar su performance de cuando ya fue asambleísta, fue destituida, y digamos que esta fue la venganza, ¿no? Que vino a completar el periodo que no pudo hacer. Me parece que fueron como 2 años o 2 años y medio, un poco. Para el gobierno de Lenín Moreno en 2017, Ya. ella estaba en segundo casillero cuando se produce acá una votación mayoritaria de Fernando Callejas que logra el arrastre y entran 2 asambleístas. Entonces llega Ana Galarza y recordemos cómo llega Ana Galarza, ¿no? Con el discurso de la fiscalizadora y es muy hábil. En lo que sí hay que reconocer es muy hábil para posicionarse en la escena nacional, porque Ana Galarza, de hecho ese ha sido su objetivo y se confirma ahora que ya no es candidata asambleísta por Tungurahua, sino es candidata asambleísta nacional, porque ella siempre se situó en un escenario nacional, a diferencia de Ramiro, que estaba más preocupado por los temas locales. Ana Galarza se sitúa en el panorama nacional valiéndose de todo. Recordemos cómo lo hizo en 2017, por ejemplo, acusando al entonces vicepresidente Jorge Glass. No había intervención en donde ella no lo increpe, y se valió de eso porque finalmente Glass termina bautizando a un grupo de asambleístas como las histéricas. Entonces, ella se empodera de aquello y utiliza el discurso para ganar esa relevancia nacional. Finalmente, bueno, llega a pasar la destitución, no era una asambleísta muy querida por sus compañeros, porque evidentemente incluso en Tungurahua me parece que todos los asambleístas votaron por su destitución. De hecho, el propio Henry Cucalón, que hoy va de candidato presidencial, fue quien votó también para la destitución cuando fueron compañeros de asamblea, fue quien votó por la destitución de Galarza, y hoy van... Y por la censura de María Paula Romo, y hoy día es el candidato de Construye. El éxito también de Ana Galarza es que ella sabe el valor para un político de tener esta exhibición mediática. Y ahí se puede aplicar con ella este ejemplo de que no importa que hablen bien o mal de ti mientras hablen de ti. Ella sale de la asamblea pero no abandona de todo el plano político. Ella llega a Tungurahua con un run run y dice, el presidente Moreno me va a nombrar gobernadora. Y fue motivo de noticia durante algunas semanas y la especulación de que Galarza iba a ser gobernadora. Finalmente termina de coordinadora zonal del Ministerio de Producción, ¿sí? Entonces no pierde ese papel mediático, protagónico, ¿no? En la escena pública. Luego de aquello intenta la candidatura a la prefectura, donde también con su estilo muy propio empieza a atacar, a cuestionar, porque ella, vemos que esa es la narrativa que finalmente le funciona. Y de hecho muchos actores salen a decir, voy a votar por Anita Galarza para que no gane Manuel Queizabanda. Lo dijeron a viva voz, ojo. Entonces, finalmente no se concreta, saca una votación, me parece que entre el 8 o el 9%, pero ¿saben qué me parece interesante ahí? Que Ana Galarza postuló para una candidatura provincial, que era la de prefecta. Ella sí se dio la vuelta por toda la provincia, a diferencia de otros candidatos que se lanzaron localmente. Hablo del caso concreto de Ambato, 2 candidatos a la alcaldía, que luego intentaron probar suerte para la asamblea, no lo lograron, pero Ana Galarza ya midió, digamos, sus números y sus posibilidades de escala provincial. Ana Galarza inicia en Creo
en su primera curul como asambleísta para la candidatura a la prefectura de Tungurahua, va por Reto, y en esta última Fue por Construye y ahora repite con Construye, efectivamente. Ana Galarza en su discurso no privilegia el tema ideológico. Ojo, Ajá. ella no privilegia el tema ideológico. Quizá en su momento atacando al gobierno de Lenín Moreno, que ella trataba de situarse quizá en la derecha, pero Reto ideológicamente está más hacia la izquierda. El candidato que le acompañó a la alcaldía, Luis Amoroso, es alguien que se ha dicho socialdemócrata y que ha militado tradicionalmente en movimientos de centro-izquierda. Tanto así que ahora Reto tiene una alianza con la RC. Con la RC, exactamente. Entonces, eso nos demuestra que para Ana Galarza no es importante el discurso ideológico. Veamos también, al inicio en esta asamblea, también yo creo que ella le costó saber dónde situarse para seguir teniendo ese papel protagónico. Construye se empieza a desgranar. Recordemos los debates que primero se separan los gente buena y que yo soy Construye, yo soy gente buena, yo soy de Fernando, no, yo soy de María Paula, etcétera, etcétera. Entonces, ella llega a un limbo de no saber a dónde pertenecer. Y yo creo que al inicio de la gestión es bastante cauta e ir midiendo, y puede configurarse en gran parte lo que tú dices, Avi, de que efectivamente ella vio que no había tampoco la apertura por parte del gobierno y finalmente ella se posiciona como oposición. Pero ojo, Noboa es un gobierno más alineado hacia la derecha. No estamos hablando de un Rafael Correa, de un Lenín Moreno, sino ya como una oposición a un gobierno de derecha. Recordemos que hubo un gran escándalo donde la asambleísta afirmó que el presidente de la República supuestamente habría amenazado a sus legisladores con colocar droga en los vehículos si es que no votaban a favor. Por eso también están siguiendo una acción en este momento en el tribunal, es decir, Yo tenía entendido que muchos asambleístas pidieron incluso que se inicien acciones penales. Yo creo que el presidente no lo hizo, pero luego Ana Galarza sí va a cuestionar, por ejemplo, la actuación de un juez del Tribunal Contencioso Electoral, al que acusa directamente de ser servil al gobierno. Y es por eso que él inicia un proceso penal y finalmente también es bien interesante. O sea, yo creo que la política está llena de sorpresas y es tan variable, es una montaña rusa de emociones. ¿Por qué? Porque finalmente tú ves que cuando intentan, hace algunos años, en la legislatura pasada, ¿no? En la pasada, tú ves que cuando votan por la destitución de Ana Galarza se moviliza todo el espectro político de la Asamblea, la destitución. Ahora que intentan enjuiciarla penalmente, un espectro parecido del que votó a favor de la destitución vota en contra del enjuiciamiento penal. O sea, la RC, los socialcristianos. Entonces esto te muestra los vaivenes de la política y cómo van cambiando estos ciclos y los tiempos políticos en favor o en contra de cierto actor. al final la RC le termina salvando a Ana Galarza. Esta vez. Tiene que dar las gracias, tal vez, o no sé. Pero en términos de proyectos de ley, ¿cómo está Ana Galarza? Ana Galarza tiene presentado 2 proyectos de ley y con 66 ausencias en votaciones. O sea, empata con Rosa. Empata con Sí, Rosa Mayor. Ramiro también, ¿no? Ramiro 3. Ramiro empata Con Cecilia. Cecilia. Con 3. Interesante. Después de este recorrido en analizar el trabajo que han hecho los asambleístas, de los cuales 3 de ellos se van a la reelección, ahora sí, uno no por lo provincial, sino por lo nacional, y recordar que ahora son 5 curules los que tenemos que escoger, ya no 4, así que eso nos invita también a reflexionar. ¿Qué es lo que le espera a Tungurahua? Nuevas oportunidades, un poco más de lo mismo. ¿Qué tienen que comunicar ahora? ¿Cuál es el rol y el reto que tienen que asumir? Bueno, en este caso, también un dato curioso. Por ejemplo, Eustaquio Toala, que es tungurahuense de Quizapincha, él ahora es asambleísta nacional y más bien invierte el rol. Salta de la plataforma nacional a ser candidato provincial. Entonces eso también va a ser muy importante. También ahora volvemos a un tiempo ordinario. Ya no es extraordinario como las elecciones de la muerte cruzada. Ahora va a haber elecciones para presidente. Se espera que por 4 años, efectivamente. No sabemos si es que habrá una nueva muerte cruzada. Exactamente, ya lo hemos visto. Pero estamos en tiempos políticamente ordinarios, en los que se va a ver también la predisposición de los candidatos de la presidencia de la República al apoyo a sus candidatos a la Asamblea y también
cómo la gente se identifica con estos candidatos. Veamos que, o sea, de un año acá, muchas cosas han cambiado en el tiempo político. Se ha creado un nuevo clivaje. A ver, llega un presidente diciendo que él no cree en el clivaje correísmo-anticorreísmo. Pero termina siendo Pero en términos prácticos se sitúa en esto. Entonces ahora tenemos dos actores fuertes de acuerdo a las últimas encuestas, que son la RC y el oficialismo. Habrá que ver si es que también logra enraizarse este clivaje que se ha hecho, oficialismo, el correísmo, y ver si es que otros actores pueden permear ese clivaje, que también va a ser importante para la definición de asambleístas. En ese sentido, bueno, una provincia realmente, no sé si llamarla diferente, curiosa en ese sentido, porque claro, la influencia de la RC o del correísmo, como lo quieran denominar, en el país es innegable, no así en la provincia de Tungurahua. Sí y no. Mira, a ver, la RC tiene un voto fidelizado que le ha permitido lograr representaciones en la Asamblea Nacional en la provincia de Tungurahua en todas las últimas elecciones. O sea, aunque sea de forma marginal, lo ha logrado. En ese sentido, sí muestra una fidelización del voto. Ahora, lo que yo sí veo es que sí ha existido cierto desgaste, y eso llevaría a entender por qué la designación de Tuala para la candidatura provincial. ¿Por qué? Porque la RC dice, bueno, tenemos un voto duro, pero quizá ya no es suficiente viendo la votación de Rosa Belén Mayorga. Necesitamos sumar una votación por fuera del voto fiel del correísmo. ¿Y quién es Eustaquio Tuala? Él es un dirigente indígena y además un dirigente evangélico. Entonces, probablemente esa movilización adicional es la que necesitan para lograr la representación en la Asamblea Nacional. Digamos, del escaño que se ha venido dando en la provincia de Tungurahua, que es uno. Pues ahora, en el sentido de asamblea, ¿crees que se esté desgastando tanto la Asamblea Nacional como para tener una imagen como la que en su momento tuvo el Congreso? Sí, es que, a ver, la historia no ha cambiado. La ciudadanía siempre ha tenido un concepto negativo del órgano legislativo, sea que haya sido el Congreso Nacional, sea que haya sido ahora la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que pasaba antes? Que al Congreso se le estigmatizó por ser, digamos, el caldo de cultivo perfecto para lo que se llamaba la partidocracia, porque decían, ven los partidos políticos cómo se reparten el país. Ahora vivimos lo mismo, solo que sin partidos políticos. Entonces, finalmente la gente llega a hartarse de aquello, pero hay que preguntarse por qué. Yo ya he dado una primera idea de qué es lo que pasa, y puede ser quizá que votar por no políticos nos lleva a tener justamente esa clase de órganos legislativos. Porque claro, es súper fácil vender el yo no soy político y preguntarnos, ok, si la persona te dice que no es político, ¿qué está haciendo terciando por un espacio político? O sea, al final hay que hacer política, y creo que también hay que dignificar la política. El quien se dice no político, ¿qué va a hacer ahí? Es decir, ¿cuál es el trabajo que va a hacer realmente? Exactamente, o sea, y no está mal, más bien yo creo que es importante que nuestra sociedad se sincere. Si bien no somos actores políticos, todos nosotros tenemos nuestras preferencias. Nos gusta más algo, somos animalistas, somos feministas, estamos a favor de la justicia social, estamos a favor de la libre empresa, del libre mercado, creemos que las condiciones laborales deben ser más o menos flexibles. Todos tenemos posiciones ideológicas frente a la realidad, y que están bien, y no debería estar mal. Auténticamente político. Exactamente, y más bien deberíamos nosotros buscar al político que más represente a esa afinidad de tendencias o de visiones que tenemos sobre el mundo, pero no es lo que pasa. Entonces, finalmente nosotros podemos terminar votando por fulanito de tal porque es chévere, porque habla bonito, porque es guapo, guapa, hace buenos TikToks, pero al final del día puede terminar votando por algo que vaya contra nuestros propios principios. ¿Cuál para ti ha sido el mejor asambleísta de Tungurahua de estos cuatro? Me la pones difícil, o sea, yo te voy a ser muy sincero. De los cuatro yo no voté por ninguno, porque ojo, hay que saber que ahora tenemos listas cerradas también, entonces tú solamente votas por un partido político, y yo no voté por ninguno de los que ganó. Entonces eso ya demuestra que ninguno estaba dentro de mis preferencias electorales. Ahora, ¿qué te podría decir? O sea, hemos tenido asambleístas, dos ausentes en la escena nacional, porque yo reconozco que la Asamblea Nacional es una plataforma
de discusión de los temas preocupantes de todo el país, no solamente de los temas locales. Y hemos tenido otros dos que han sido muy mediatizados, pero quizá por cuestiones banales. Veamos más o menos antes cómo funcionaba esta dinámica. ¿Por qué se hacía famoso un legislador? Porque interpelaba sagazmente a un ministro, porque lograba el paso de determinada ley. El ejemplo más claro, por ejemplo, que a mí se me viene a la mente es de Febres Cordero, que interpela al ministro Perot Blum por el caso de las muñecas de trapo, y eso le posicionó y le permitió ganar la elección de presidente. Más bien la Asamblea Nacional se convirtió en una plataforma, en un espacio de visibilización donde tú podías demostrar habilidades que te permitan conquistar nuevos horizontes políticos. Ahora es todo lo contrario, porque esa falta de preparación política te lleva frente a los reflectores y en muchas ocasiones haces el ridículo que terminas sepultándote políticamente para siempre. Entonces, en ese sentido creo que ha habido una involución y como legítima duda y como un derecho al silencio me guarda eso de calificar a nuestros asambleístas. ¿Cómo ves la papeleta actual de momento, Luis? Bueno, realmente decepcionado, porque no hay figuras que a uno le identifiquen, o sea... Porque decimos que finalmente hacer política sí es un camino, ¿no es cierto?, que hay que prepararse y no es un tema de improvisar y de llegó a elecciones, busquen al más famoso, pongamos. Creo que sí es un tema de preparación y creo que también ahí está un poco la decepción de las personas. Completamente, porque la gente percibe que los partidos políticos no son partidos políticos, son tiendas de alquiler para promocionar un determinado político. Pues los candidatos ni siquiera son miembros afiliados a la militancia y son los candidatos. Entonces eso te lleva a pensar, o sea, ¿por qué los mismos partidos están escogiendo a personas de fuera de sus filas? Eso quiere decir que en sus filas no hay formación, no hay capacitación, no hay ningún objetivo, más allá de presentarse a elecciones. Ahora bien, con respecto a eso, está clarísimo. ¿Qué pasa con el local? O sea, tenemos, digamos, ciertos partidos políticos que tienen su militancia, que hacen sus asambleas y bueno, por ejemplo, en el caso de Rosa, que obedece a ese tipo de asambleas y dice, ya no va Rosa, ahora va tal. Ahí también lo criticamos y decimos, no, es que entonces de estos panas son borregos. La falta de un sistema sólido de partidos políticos en el Ecuador ha hecho que tengamos una multiplicidad de tiendas políticas. ¿Y qué pasa cuando se presenta lo que tú dices? Ejemplo, yo soy un fiel militante del partido, he trabajado, vengo de un proceso y demás, y me niegan la posibilidad de ser candidato. Bueno, no se ha acabado el mundo. Cojo, cruzo la calle y me paso a otro partido. Que ha pasado también, ojo. En Tungurahua, entonces la gente ve también mal eso. Es decir, ¿cómo queremos construir democracia con, digamos, el elemento más básico que deberían ser los partidos políticos cuando estos mismos al interior no tienen democracia? Entonces, es un círculo pernicioso que nos está llevando a una decepción tras decepción. Bueno, ha sido un episodio bastante interesante en el que hemos debatido, conversado y hemos planteado legítimas dudas acerca de del trabajo que han hecho los asambleístas por Tungurahua y lo que se aproxima. Ahora, Tungurahua, y antes de despedirnos, Luismi, un mensaje que quieras dar a los jóvenes que escuchan esto, a la gente que está pendiente de estos temas políticos. Bueno, yo veo con mucha esperanza, sobre todo en nuestra generación, porque hay iniciativas para hacer política. Algo que no pasaba en las generaciones que ahora nos están representando, porque ya había la crisis de la partidocracia, si se quiere, pero la gente no opinó y no se formó en política. Ahora, si bien no tenemos partidos políticos en la actualidad que deberían asumir esa tarea por antonomasia, hay espacios como estos que crean cultura política. Y hay muchas fundaciones, muchas instituciones, porque, ojo, la política está presente en todo, desde opinar de la administración de mi ciudad hasta hacer activismo social. Eso es hacer política y eso es formar una convicción. Y yo creo que nuestra generación ya la está haciendo y sí tengo cierta esperanza de que a futuro todos estos jóvenes que se han formado en el activismo, en la protesta social, en la representación estudiantil, por ejemplo, en la formación académica, van a sentir la necesidad de volverse a agrupar en un grupo que comparta valores en común para pensar en un fin que es el país. Estuvimos con el abogado Rivera haciendo un pequeño análisis de los asambleístas salientes de la provincia de Tungurahua. Esto ha sido todo en Legítimas Dudas. Gracias.
En el mundo hay muchos tipos de preguntas. Ninguna es buena ni mala. Solo existen